Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor. Bendiciones a todos y un cordial día. Que la mano divina de Dios la puedas ver en este día a favor de tus hijos, de tu familia. Y si hay algún ser querido quebrantado de salud, yo sé que Dios va a obrar. Quiero orar en este momento. Tú que te sientes un poco afligido, afligida, porque han habido problemas, ha habido enfermedad en la casa, pero vamos a llevarle al Señor todas estas cargas. Señor, qué bueno es acercarnos delante del trono tuyo para adorarte, para honrarte y para bendecirte, Señor. Qué bueno llegar delante de ti, Señor bueno. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por escuchar la oración. Te oro por cada persona que tenga algún familiar, sus padres, sus familiares allegados, quizás, Dios mío, contagiados, mas sé, mi Dios, que cuando tú llegas no hay contagio que se quede. Ha habido una promesa y sigue vigente. Ya tú nos has librado de ese lazo del cazador. Yo sé, amado Dios, que todo está bajo tu control, bajo la dirección divina de tu Santo Espíritu. Bendigo, Señor, los oyentes, bendigo sus familiares, bendigo sus hijos, bendigo todo su hogar. Bendigo, Padre Celestial, a todos cuantos han tenido pruebas, pero sé que han salido victoriosos, han salido firmes y con una fe sin titubear. Antes, Señor, todas sus vidas se han refugiado en el que tenemos un lugar seguro y se llaman los brazos de mi adorado y divino Salvador. Aleluya, amén y amén, Señor. Bueno, entonces vamos a dar comienzo en este momento a esta bendición tan grande, y es entender que el Señor está con nosotros y en nosotros para ayudarnos y fortalecernos con la divinidad de su Santo y Divino Espíritu. Ahora vamos a continuar con lo que hemos venido llevando en esta serie, y es los puntos necesarios, los pasos, como le queramos decir, que necesitamos para tener salvación. Y más en la época en que nos encontramos, nuestra prioridad debe ser buscar nuestra salvación. Lo primero que tenemos que hacer es creer en Jesús como nuestro único Salvador. Segundo lugar, después de creer en sus promesas y todo lo que Él hace, recibirlo a Él, porque Él está para decirnos cada día: solamente en mí hay salvación. En tercer lugar, reconocer que yo soy pecador. Después de que yo recibo a Cristo en mi corazón, Él me redarguye a través de su Espíritu Santo y me convence de que tengo pecados y que tengo que ir a Jesús para poder ser salvo. En cuarto lugar, debemos nosotros de confesar nuestros pecados. La palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice: y mientras que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, mas nunca pueden quitar pecado. Así de que la palabra es muy clara cuando nos lo dice en Hebreos 10, versículo 11, dice que cada día está el sacerdote, está ministrando, pero que no puede perdonar pecados. No, el único que perdona nuestros pecados es Jesucristo el Señor, porque Él no pecó. Él siempre se guardó a pesar de que vino y se hizo igual a nosotros. Él nunca pecó, dice la palabra de Dios. Así de que mis faltas, mis pecados, yo se las debo de llevar a Jesús de Nazaret. La palabra de Dios lo dice en primera de Juan capítulo 1, versículo número 9. Cuando hablo que tenemos que confesar nuestros pecados al Señor, la palabra confesar significa reconocimiento de un hecho. Así de que cuando yo vengo a la presencia de Dios, estoy reconociendo: Señor, yo pequé, yo hice lo malo, yo te he ofendido, he sido indiferente contigo, he mentido, he robado. Señor, yo necesito confesarte estas faltas, y el Señor está pronto. Dice primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, aquí está diciendo a quién, a Dios. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, nueva traducción viviente.
Aquí dice tan clarito que si confesamos nuestros pecados a Dios, cuando yo se los confieso a Dios, hay una fidelidad de Él, y la fidelidad de Él responde: yo te limpio de toda tu maldad, y no solamente te limpio, te perdono y no me vuelvo a acordar de todo lo que hiciste en el ayer. Esto es espectacular, esto es muy poderoso, porque sabemos y entendemos que si yo vengo y le confieso mi pecado a mi Padre al quien yo he ofendido, aún el salmista lo dijo: ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, y conforme a la multitud de tus piedades, le dijo al Señor: borra todas mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado, porque yo reconozco que he pecado contra ti. Esto de reconocer que hemos pecado, esto de venir y decirle al Señor: borra todas mis maldades, esto es muy lindo. El Señor se deleita cuando yo reconozco que debo de confesar aquellos pecados que están ocultos, aquellos pecados que tengo guardados, aquellos pecados que mi esposa no sabe, mi esposo no sabe, mis hijos no saben, mis hijas no saben, pero que Dios sí lo sabe. No dejes nada oculto en tu corazón, no lo guardes, confiésaselo al Señor y el Señor obrará poderosamente. Pero en segundo lugar, no solamente es confesar el pecado. La palabra del Señor nos dice en Isaías 55, versículo número 7, en la Reina Valera, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice la palabra de Dios: y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El Señor dice que Él es amplio en perdonar, pero cuando nosotros dejamos el pecado, no podemos venir: Señor, yo te confieso que soy un adúltero, yo te confieso que he hecho cosas malas, yo te confieso que he hecho esto y aquello, pero se sigue en el mismo círculo vicioso. No, el Señor quiere que se tome la decisión: dejo a aquella mujer, dejo a aquel muchacho, dejo de robar. Entonces, cuando hago estas cosas, la palabra del Señor me dice que me vuelvo entonces a Dios y que Él es amplio en perdonar y que Él tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el pecado. Porque Proverbios 28:13 dice: al que disimula el pecado, al que lo disfraza, al que lo maquilla, bueno, yo le soy infiel a mi esposa porque es que ella es muy cantaletosita, es que ella no me atiende. No maquille su pecado. Usted peca porque quiere pecar, para eso es el diálogo, para conversar qué le pasa a su señora, porque no lo atiende, pero no es para que usted corra a irse a buscar otra persona y se limpia la boquita y dice: bueno, pues de todas maneras yo voy a disimular esta situación porque es que ya no me gusta mi señora, pero yo sigo respondiendo con la casa. No maquille el pecado. Dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja es perdonado. Hay que confesar, hay que dejar el pecado, y aparte de eso la Biblia dice que si seguimos con ese pecado escondido no nos irá muy bien. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Ahora, Romanos 6:23, traducción del lenguaje actual, dice: quien solo vive para pecar, mira esto, hay gente que solo vive para eso. Por eso hay que decirle al Señor: Señor, yo vivía esclavo, yo vivía para la porno, yo vivía para pecar, yo vivía para hacer lo malo, para maquinar y planear cómo estafar, cómo hacer mal, cómo hacer negocios ilícitos. Pero dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. En la Reina Valera dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, nos dicen que el pago que hay por el pecado, o el pago que da Satanás, es enviarte la muerte espiritual y mantenerte enfermo. Se sabe de que nunca el enemigo te va a mostrar las consecuencias del pecado. No, él te dice: siga por este rumbo que todo está muy bien, pero a los días ves las consecuencias. Dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. El que vive sino para pecar, pues dice la palabra del Señor, no va a tener vida,
Una persona con tanto pecado, eso no es vida, vive con zozobra, me van a descubrir, me van a ver, si están haciendo negocios ilícitos, ve la policía, se esconde, huye, se le acelera el corazón, mejor dicho, se muere antes de tiempo. Entonces dice que Dios nos ofrece un regalo y es: deje el pecado, dejemos la maldad y Dios nos da la vida eterna. Ahora, cuando nosotros hemos pecado, la palabra de Dios nos habla de que tenemos un abogado que nos defiende. Dice 1 de Juan 2:1: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, hay un abogado que nos defiende. Hay un abogado que está para ayudarnos. Hay un abogado que está para decirnos: bueno, yo te ayudo, pero no vuelvas a caer en lo mismo. Cuando leemos San Juan 1:29, vemos que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo entero es toda aquella personita que va llegando a Cristo, se entrega a Cristo y después de entregarse, la vida comienza a sonreír. Mi querido oyente, te pregunto, ¿hay cositas que confesarle al Señor? Claro que sí, todos tenemos muchas cosas que confesarle al Señor. Pero ahí está la mano poderosa del Señor para levantarnos, ayudarnos y fortalecernos. Repite conmigo: mi Dios y Padre Celestial, hoy dejo todo camino de impiedad, hoy dejo todo camino perverso, hoy dejo todo camino torcido. Señor, me arrepiento de todo pecado oculto que he llevado en mi corazón. Hoy pido que me laves con tu sangre y me hagas un hombre nuevo y una mujer nueva. Claro que sí, Señor. Yo necesito pedirte perdón. Yo necesito, amado Rey Celestial, confesar el pecado, pero a ti, a más nadie. Gracias, Señor, porque hoy estaré a cuentas contigo y sé, Señor, que tus brazos me tomarán y me dirán: vete y no peques más. Bendito sea el Dios bueno y misericordioso que tenemos. Mi querido oyente, hoy toma esta acción. Pregúntate en tu corazón qué hay guardado allí que a Dios no le agrada. Confiésaselo al Señor y sé libre por el poder de su sangre bendita. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima con la ayuda de Dios.